Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex, compañeros. Quiero darles la bienvenida a nombre de la Subdirección Administrativa Financiera al taller Nutrición para una vida mejor. Según datos de la UNICEF, Ecuador atraviesa otra epidemia, y es la epidemia del sobrepeso y la obesidad, que afecta a 8 de cada 10 adultos y a 1 de cada 3 niños en edad escolar, lo que nos hace a todos más vulnerables frente a la pandemia del COVID-19. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen mucha probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, que son entre los mayores factores de riesgo para enfermarse gravemente por COVID-19. De eso nos va a hablar a mayor detalle el doctor Diego Merchán. Él es médico máster en Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales y es especialista en salud y nutrición. Para introducirnos en el tema, vamos a contar con la presencia de nuestro médico ocupacional, el doctor Alfredo Moreno. Nos hablará sobre el informe de morbilidad, que es el documento que compendia el resultado de los exámenes ocupacionales con los principales datos de las afecciones de los empleados y trabajadores de Flaxo. Estos datos se actualizan de forma anual y constituyen una herramienta fundamental a la hora de definir actividades para mejorar la calidad de vida de quienes formamos parte de esta comunidad. Las preguntas y respuestas las realizaremos al final del taller. Pueden activar su micrófono o poner sus inquietudes en el chat. Con esto les dejo a ustedes al doctor Alfredo Moreno. Doctor, adelante, por favor. Buenos días con todos. Queridos compañeros y compañeras, luego de la intervención de Janet, prácticamente nos ha informado sobre la realidad que existe en nuestra comunidad. Y este es el problema de morbilidad que se dio en el año 2020. Entonces, esto es un preámbulo para que el doctor Merchán pueda darnos muchas indicaciones sobre lo que debemos hacer con una dieta, básicamente, con una nutrición óptima, porque ustedes van a poder ver en la pequeña presentación que les voy a hacer, para darle más tiempo al doctor Merchán para que nos pueda dar sus indicaciones. Voy a compartir la pantalla y procedo en lo siguiente. Muy bien, compañeros. La morbilidad en el año 2020, las enfermedades que se nos presentaron en este año. Ya estamos preparando también la evaluación para el siguiente, ya hemos pedido los exámenes para el siguiente año, pero en el 2020 sucedió lo siguiente. Nosotros hicimos una evaluación y un estudio en 168 compañeros que participaron. De estos 168 compañeros, el 51.79 fueron hombres y el 48.21 fueron mujeres de las 169 personas que participaron en esta evaluación. Como distribución en el grupo etario, ustedes pueden observar que el grupo predominante es el que va entre los 34 y 49 años. Esto es 51.79%. Entre 50 y 74 está el 30.95% y de 18 a 33 años está el 13 y 10%. Perfecto. En esta lámina posterior observamos las patologías que se nos dieron en una forma global. Y lógicamente estas patologías prácticamente nos están diciendo que el problema que tenemos netamente en nuestra comunidad es el problema de las dislipidemias. Por lo tanto, tenemos este gráfico en el cual podemos observar lo siguiente. El primer grupo, que es el 53.6%, se llama policitemia. Esto es una concentración de glóbulos rojos, que es una consecuencia, queridos compañeros, a esta problemática que hemos vivido en estos 2 últimos años. La presencia de las mascarillas nos han hecho que respiremos nuestro CO2. Por lo tanto, nuestro organismo ha tenido que formar más cantidad de glóbulos rojos para poder captar más del oxígeno. Un ejemplo, las personas que viven en La Paz, en Bolivia, tienen mayor concentración de hematocrito, mayor cantidad de glóbulos rojos,
para poder captar mayor cantidad de oxígeno. Lógicamente, por eso es que tenemos 97 personas, un 53.6%. Pero en realidad, esto es pasajero. Luego que regresemos a la normalidad, nosotros posiblemente vamos a bajar este dato estadístico y vamos a continuar con estas patologías que están acá. Aquí estamos viendo que a continuación está el 39.8% de la hiperuricemia. Esto es concentración de ácido úrico. Está dado por una alimentación excesiva de proteínas rojas, proteínas, carnes, embutidos, enlatados. En definitiva, tenemos que comenzar a corregir y el doctor Merchan nos va a hablar sobre esto. Luego tenemos las dislipidemias, que es la hipercolesterolemia, que ha sido el problema que nosotros se ha venido dando durante mucho tiempo, y en cada intervención que yo he hecho con cada uno de ustedes, les he indicado muchas cosas por hacer, entre esas, lógicamente, cuidarnos del ingreso de grasas, de lipoproteínas, que son las que nos alteran. Luego tenemos las hipergliceridemias, que también son la concentración de triglicéridos, grasas y azúcares. Y finalmente tenemos la leucopenia, que es una baja de glóbulos blancos, que se dio muy probable en personas que sí fueron afectadas en el año anterior con el COVID y que lógicamente sus defensas bajaron. Yo quiero dejar ahí mi intervención. Como ustedes ven, el grave problema que tenemos son las dislipidemias, y estas dislipidemias es el ingreso de una dieta inadecuada, un ingreso de calorías excesivas, en la cual el doctor Merchan, lógicamente, nos va a poder continuar. Por lo tanto, doy paso al doctor Merchan para que pueda él continuar con esta exposición. De mi parte, gracias por su atención y que tengan todos un buen día. Yo continuaré observando desde acá. Buen día con todos. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Diego, soy médico ocupacional y tengo un diplomado en nutrición y dietética. Voy a compartirles el día de hoy una presentación en la cual pues intentaré el día de hoy que ustedes se acerquen un poco más a este tema de nutrición y dietética. La idea es que al final de esta charla usted cuente con una guía básica para que comprenda cuáles son las recomendaciones dietéticas y de igual manera que usted sepa lo más básico, lo necesario para que su salud mejore respecto a su nutrición y su dietética. Tener en cuenta que las recomendaciones que se emitirán aquí son básicamente informativas, son de carácter general. Antes de llevarlas a cabo, antes de poner en práctica estas guías nutricionales, usted debe consultar con un especialista, ya que si bien es cierto se ha analizado el índice de morbilidad de Plazo del 2020, se ha establecido una recomendación dietética para el grupo humano que conforma Plazo. Hay que hacer un análisis individual de cada persona para que nosotros tengamos un óptimo desempeño de una recomendación nutricional. Vamos a figurar en este punto los conceptos más básicos sobre nutrición y dietética. Es relevante, antes de iniciar con una recomendación dietética, entender qué es un nutriente. Se considera un nutriente a toda sustancia que tenga una estructura química conocida para las personas que estudiamos esto y que sea esencial para el mantenimiento de la salud, pero sin embargo que a diferencia de otras sustancias no pueda sintetizarse, no pueda formarse en nuestro organismo. Es decir, esta sustancia necesariamente debe ser aportada desde el exterior a través de los alimentos, es decir, en nuestra dieta. Nutrición, por el contrario, es un conjunto de procesos mediante los cuales el ser humano ingiere, absorbe, transforma y utiliza las sustancias que están dentro de los alimentos y que tienen que cumplir los objetivos importantes para el metabolismo. Estos 4 objetivos son, en primera instancia, suministrar energía para el mantenimiento de las funciones y actividades corporales,
En segundo lugar, aportar materiales para que haya nueva formación celular, para que haya crecimiento, para que haya reparación de las estructuras corporales y también para nuestra reproducción. El tercer objetivo de los alimentos es suministrar las sustancias necesarias para regular todos nuestros procesos metabólicos y, por último, reducir el riesgo de algunas enfermedades. Existe una frase ancestral: nosotros somos lo que comemos. Pues en realidad nosotros prevenimos en función de lo que comemos. Alimento es todo aquel producto, toda aquella sustancia que una vez que ha sido consumido por nosotros, aporta materiales asimilables que cumplen en sí una función nutritiva dentro de nuestro organismo. Alimentación se refiere al proceso mediante el cual nosotros tomamos desde el mundo exterior todas esas sustancias contenidas en los alimentos y que forman parte de nuestra dieta. Tener en cuenta que la alimentación es necesaria y que estos alimentos son necesarios para nuestra nutrición. En cuanto a qué es una dieta, existen muchos conceptos en la actualidad. Sin embargo, dieta se define como el conjunto y cantidades de alimentos o mezclas de alimentos que se consumen habitualmente, aunque también pueden hacer referencia a un régimen que en determinadas circunstancias realizan personas sanas, personas enfermas o convalecientes en el comer y en el beber. Solemos decir estar a dieta como sinónimo de privación parcial o total de comer. Sin embargo, esto es un régimen dietético, no es una dieta. Dietética, por el contrario, es una ciencia que estudia la forma de proporcionar a cada persona, o como es el caso, a un grupo de personas, los alimentos necesarios para su adecuado desarrollo. Esto se hace según su estado fisiológico, según las circunstancias en las cuales se está viviendo. Es decir, interpretamos y aplicamos los principios y conocimientos científicos sobre nutrición para elaborar una dieta adecuada para el ser humano sano y también para el ser humano enfermo. Esa es la dietética. Dentro de este concepto básico, me interesa también que ustedes comprendan un poco el proceso biológico, ya que el proceso biológico inicia realmente cuando nosotros adquirimos un alimento, ¿sí? Un alimento es realmente incorporado al organismo después de ser digerido, es decir, degradado de forma física y de forma química para que sus componentes o las sustancias que están dentro de este alimento puedan atravesar la pared del aparato digestivo y pasar a nuestra sangre o, en su defecto, a la linfa. Para ello, entender que antes de que todos estos componentes puedan ser utilizados o metabolizados, los alimentos deben sufrir en el cuerpo diversos cambios físicos y químicos que reciben el nombre de digestión, ¿ya? Esta digestión hace que los alimentos sean absorbibles, aunque no siempre es necesario que se produzca algún cambio para que el componente se absorba. Por ejemplo, el agua y los minerales e incluso ciertos hidratos de carbono se absorben sin modificación previa. En otros casos, el proceso culinario que hacemos ya inicia cambios químicos en un alimento antes de entrar al cuerpo, como por ejemplo el cocinado ablanda las fibras de la carne, ablanda la celulosa de los alimentos de origen vegetal, gelatiniza el almidón, en fin. Sin embargo, el verdadero proceso de la digestión no comienza hasta que un alimento está dentro del aparato digestivo. En el proceso de digestión también intervienen las glándulas salivales, el hígado, el páncreas. Está regulado también por mecanismos nerviosos y hormonales. He aquí el decir que la digestión comprende dos procesos más básicos, el uno que es mecánico y el otro químico. La parte mecánica de la digestión incluye la parte de masticación, la deglución, la peristalsis de nuestros intestinos, así como la eliminación de los alimentos mediante la defecación. El proceso químico inicia en nuestra boca cuando se produce la mezcla y humectación del alimento con la saliva. Mientras el alimento es triturado mecánicamente por la masticación para facilitar la deglución,
El alimento se mezcla con la tialina, una enzima que hidroliza una pequeña parte del almidón a maltosa, es decir, ya inicia un cambio químico para que pueda ser absorbido. De nuestra boca pasa directamente el alimento hacia el esófago y luego al estómago, donde se mezcla con los jugos gástricos. Aquí en los jugos gástricos existen unas enzimas que nos ayudan con la digestión de las proteínas. Inicialmente la pepsina, así como el ácido clorhídrico, son factores intrínsecos que ayudan para que la absorción de ciertos elementos, como por ejemplo la vitamina B12, se absorban posteriormente. El tiempo que permanezca esta mezcla semilíquida de alimentos que lo llamamos quimo, depende de muchos factores que permanezcan en el estómago, depende de muchos factores. En realidad permanece de 2 a 4 horas. Como por ejemplo, uno de estos factores es el tipo de alimento. Si nosotros comemos un alimento muy proteico, necesita estar un poco más de tiempo en el estómago para que las proteínas se degraden a los aminoácidos, y estos aminoácidos son los que son absorbidos por el ser humano. Otros alimentos, como por ejemplo los que son ricos en grasa, permanecen mucho más tiempo, y los que tienen grandes cantidades de hidrato de carbono pasa rápidamente. Ese es el motivo por el cual cuando nosotros comemos un pan y una gaseosa nos calma o nos sacia el hambre en ese momento, y exactamente en unos 30 o 40 minutos volvemos a tener hambre, porque al haber una gran cantidad de hidratos de carbono pasa rápidamente el contenido del estómago hacia el intestino. Ahora, en el intestino delgado tiene lugar la mayor parte de los procesos de digestión y absorción, ¿sí? Ya que aquí es donde el alimento se mezcla con la bilis, con el jugo pancreático, con los jugos intestinales, y es donde realmente se produce una fase química de digestión, donde actúan múltiples enzimas que rompen moléculas grandes, moléculas complejas, a unidades más sencillas que pueden ser absorbidas, que pueden ser ya utilizadas por nuestro organismo. Dentro de las enzimas más importantes que están en esta mezcla son la lipasa, la amilasa, las proteasas que tenemos como la tripsina, la quimotripsina, que convierten estas proteínas en aminoácidos, ¿ya? Ahora, la absorción de nutrientes entonces se produce principalmente, como mencionaba, en el intestino delgado, y con una extraordinaria eficacia a través de las paredes de este intestino delgado, donde se absorbe la mayor cantidad de agua, de alcohol, de azúcares, de minerales, de vitaminas hidrosolubles, así como de varios productos químicos y también productos de nuestra digestión, proteínas, grasas, hidratos de carbono. Las vitaminas liposolubles se absorben junto con los ácidos grasos, ¿sí? La absorción puede disminuir notablemente si estas sustancias se ingieren con elementos que aceleran la velocidad del tránsito intestinal, como es el caso de la fibra vegetal, que ingerida en grandes cantidades aceleran el tránsito, así también como es el caso de los laxantes. Igualmente, la fibra y el ácido fítico pueden reducir la absorción de algunos minerales, como es el caso del hierro, el caso del zinc. Es por ello que el médico, cuando tenemos un caso de anemia, prohíbe ciertos alimentos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los cereales. Decimos, ¿sabe qué? Usted va a consumir menos cereales. De ahí, e incluso, por ejemplo, menos lácteos, porque los lácteos también quelan el hierro. Hay alimentos que venden en nuestra sociedad, como es el famoso cereal fortificado con hierro y la leche fortificada con hierro, que en realidad no tienen un mayor sentido, ya que estos alimentos son contradictorios. Si usted consume un cereal fortificado con hierro, va a tener una pobre absorción del hierro, debido al tránsito intestinal. Hay un parámetro importante aquí, que es la enfermedad celíaca, esta famosa intolerancia al gluten, que está muy poco estudiada hoy por hoy, y pues que en realidad lo que hace es destruir un poco estas vellosidades intestinales y reduce significativamente la superficie de absorción del intestino. Es por ello que cada dieta depende de cada diagnóstico, de cada estudio individual de la persona. Por otro lado, comentar que en el intestino grueso, donde se absorben una
gran cantidad de agua, el residuo que llega del intestino delgado, se almacena en las heces, se forma el bolo fecal y se excreta al final por el ano, ¿ya? Las heces, además de los componentes no digeridos de nuestros alimentos, contienen una gran cantidad de restos celulares, consecuencia de la continua regeneración de la pared celular de nuestro intestino. Una vez que estos nutrientes son absorbidos o transportados a la sangre y que son llevados hacia la célula para ser utilizados, son desechados ya hacia el intestino grueso. Dar a entender que el conocimiento de la composición nutricional de nuestros alimentos, así como los diferentes grupos en que estos se clasifican, es fundamental para la preparación de dietas, pues esto simplifica y ayuda extraordinariamente en la elección de los alimentos, de los menús que formarán parte de nuestra dieta, ¿sí? Hay algo muy importante dentro de la elaboración de una dieta, que la dieta debe ser palatable. Caso contrario, si yo consumo un alimento que no me gusta, voy a abandonar este régimen, esta dieta. Darles a entender que los alimentos son los almacenes dinámicos de nutrientes. Estos alimentos pueden ser de origen animal, pueden ser de origen vegetal, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser naturales, que para el caso vale la pena mencionar, el único alimento natural del ser humano es la leche materna. Todo lo demás ya no son alimentos naturales. Así que usted, si lee en un envase, me reí el otro día, leche natural significa que esa es leche materna, ¿no? Caso contrario, pues son alimentos orgánicos, es diferente el tema, ¿ya? Estos alimentos, una vez que los ingerimos, nos aportan una serie de materiales a partir de los cuales nuestro organismo puede producir calor, puede producir movimiento, puede producir energía, pues ya que el ser humano necesita un aporte continuo de energía para todas sus funciones corporales. Necesitamos materiales para el crecimiento, para reparar nuestros tejidos, para recuperar nuestra salud, para reproducirnos. Los alimentos son sustancias necesarias para la regulación de los procesos de producción de energía, de crecimiento, de reparación de tejidos y de mantenimiento de la inmunidad, que hoy por hoy es un tema muy importante dentro de la pandemia. Además, los alimentos también tienen un papel importante proporcionando el placer, esta palatabilidad de la dieta, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la nutrición a lo largo de la vida, ya que esta nutrición no es igual en cada momento de nuestra vida. Antes de nosotros nacer ya empezamos a nutrirnos, ¿sí? La alimentación previa y durante el embarazo juega un rol importante, no solo para el desarrollo de la madre, sino también y especialmente para el futuro nene, para el futuro hijo. Para la formación, para el desarrollo de todos los órganos del feto, la alimentación durante el embarazo es muy importante. La dieta de la madre influye en la salud de su bebé a corto plazo y a largo plazo. En otras palabras, durante todo el embarazo es importante consumir una dieta que incluya alimentos con alta densidad de nutrientes para que exista una adecuada formación de nuestros órganos. Que alimentos como, por ejemplo, lácteos, verduras, hortalizas, frutas, cereales integrales. Importante acá que en la segunda mitad de la gestación se ven incrementados los requerimientos de energía, proteínas y algunos nutrientes, ¿sí? Una vez que hemos pasado esta fase, pasamos a la lactancia. La lactancia es el alimento natural, la mejor manera de alimentar a un bebé. Hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud está bajo la lucha para que al menos durante los 6 primeros meses de vida no se interrumpa la lactancia natural, la lactancia. Ahora bien, en la madre una dieta adecuada
durante el embarazo es la mejor preparación para la lactancia. Durante la lactancia, la mujer necesita mayores cantidades prácticamente de todos los nutrientes para que su cuerpo desarrolle una leche de alta calidad. Necesitamos mucha energía, muchas proteínas, todas las vitaminas que existan, calcio, fósforo, magnesio, zinc, cobre, selenio, es decir, todos los elementos que conforman esta leche. Esta leche para el niño debe aportar energía, nutrientes y el líquido necesario para su crecimiento. Pasamos luego de la lactancia a la infancia. Acá la correcta alimentación es uno de los pilares básicos de buena salud a lo largo de la vida, previniendo muchas enfermedades, obesidades, enfermedad cardiovascular, dislipidemia, osteoporosis, etc. En la infancia, como solían decir nuestros abuelos, hay que comer de todos, hay que comer de todo. Consumir una dieta variada que aporte energía y nutrientes necesarios para hacer frente al enorme crecimiento que tenemos durante la infancia, al desarrollo. En esta etapa es importante recalcar que la infancia se caracteriza por una enorme actividad física. Así que la cantidad de energía que necesitamos debe suplir esta demanda. Un adecuado crecimiento es el mejor indicador de una alimentación adecuada. Por ello es que el control del niño sano se vuelve relevante en esta etapa de la vida. Llevar periódicamente al médico, al pediatra, para que exista un control de su crecimiento, ayudará para que en un futuro esta persona tenga una buena salud y que mantenga una buena salud durante el periodo de su vida. Es importante fomentar aquí el desarrollo de la actividad física al aire libre, evitar un poco los elementos electrónicos y habituarnos algo más al aire libre. Si bien es cierto, hoy por hoy tenemos restricciones por la pandemia, se recomienda realizar diariamente durante la infancia al menos 1 hora de ejercicio físico que sea de intensidad moderada. La infancia es la mejor época para la formación de los correctos hábitos alimentarios. Si nosotros establecemos un pilar nutricional durante la infancia, permanecerá durante el resto de la vida. La familia, la escuela, el comedor escolar, los amigos, los medios de comunicación deben jugar un rol importante para que durante la infancia se establezca un adecuado criterio nutricional. En cuanto a la adolescencia, es una etapa de rápido crecimiento, una etapa de desarrollo que requiere mayores cantidades de energía y nutrientes que en la infancia. Los cambios en la composición corporal que afectan de forma diferente a chicos y a chicas, la distinta velocidad de crecimiento y la aparición de la menstruación en las chicas hacen que las necesidades nutricionales no sean iguales entre sexos. Somos diferentes y debemos alimentarnos diferentes en esta etapa. Especialmente los requerimientos de energía, de proteínas y de hierro. El consumo de una dieta equilibrada y variada es garantía de una buena salud durante la vida adulta. Es la mejor etapa para reafirmar estos buenos hábitos que forjamos, que formamos durante la infancia. Es muy importante fomentar acá el desarrollo del ejercicio físico al aire libre, el ejercicio aeróbico. Se recomienda realizar diariamente mínimo 1 hora de actividad física de intensidad moderada en este periodo de la vida. Ahora bien, llegamos a la edad adulta. Acá una dieta equilibrada y prudente debe cumplir muchos requisitos. Dentro de estos, que sea sana, que aporte energía, que aporte nutrientes necesarios para cubrir las ingestas recomendadas y evitar deficiencias nutricionales. Repito la importancia de que la dieta sea palatable, es decir, agradable de comer, apetecible y con una buena elaboración y presentación gastronómica. Pues que hay que disfrutar de la comida para que nos nutra también.
Durante la vida adulta se deben incluir alimentos que la persona a la que va destinada esté acostumbrada a comer, pues incluso por motivos de salud es muy difícil cambiar los hábitos alimentarios. Si una persona, hago un ejemplo, gusta del arroz, no importa cuántas dietas le pongamos, va a retomar en algún momento ese hábito alimentario, porque para él es placentero comer arroz. ¿Okay? Así que acá hay que adecuarnos a las recomendaciones para ayudar a prevenir enfermedades. Si gustamos del arroz, tenemos que saber cuánto arroz comer, qué tipo de arroz comer y cuándo comer este arroz. No es malo el arroz, quizás el problema es la cantidad o cómo lo hacemos. Importante, debido al perfil de morbilidad que presenta la institución, evitar o establecer una recomendación dietética para evitar sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial y osteoporosis. En otras palabras, durante esta etapa de la vida, la dieta debe ser variada, moderada, apetecible y controlada. Una dieta variada incluyendo diferentes alimentos en cantidades adecuadas, como cereales, frutas, verduras, hortalizas, lácteos, carnes, pescados, huevos, azúcares, es decir, donde están todos los nutrientes de forma heterogénea y distribuidos de una forma adecuada, se pueden obtener de múltiples combinaciones. Hay el caso, por ejemplo, de las naranjas que aportan elevadas concentraciones de ácido ascórbico, pero no tienen vitamina B12. La vitamina B12, sin embargo, se encuentra en las carnes, por ejemplo, y si usted quiere tener una adecuada absorción de esta vitamina C, necesitamos vitamina B12 también. Es decir, no hay mejor combinación que una carne a la naranja, como ejemplo. Pasamos a una etapa de la vida de las damas, la posmenopausia. Aquí se recomienda aumentar el consumo de cereales, el consumo de verduras, el consumo de hortalizas, legumbres, frutas, sobre todo lácteos, y moderar el consumo de alimentos de origen animal. Durante la posmenopausia se producen modificaciones en la conducta alimentaria, hay cambios en el metabolismo óseo, en el metabolismo lipídico, en el metabolismo de los hidratos de carbono. De esta forma, hay cambios en la composición corporal, hay pérdida de la masa magra, es decir, de la masa muscular, e incremento del peso, debido a que aumentan los depósitos de grasa, hay cambios en la distribución de depósito central de grasa. Algunos estudios indican que la disminución de la masa muscular y de la masa ósea podría ser consecuencia de una menor actividad física en este periodo. Sin embargo, no es muy recomendable hacer demasiada actividad física durante este periodo para las damas. Es preferible hacer un ejercicio físico no extenuante que no dure más allá de 30 minutos. Algunos de estos cambios en la posmenopausia pueden producir alteraciones en la salud, disminuir la calidad de vida y aumentar el riesgo de enfermedades como dislipidemia. En diversos estudios se ha puesto de manifiesto la existencia de numerosos factores que pueden prevenir y retrasar estas alteraciones, y entre ellos la actitud positiva hacia la alimentación, un ejercicio físico moderado y pues tener en cuenta que la inactividad ha demostrado un efecto importante sobre la pérdida de la masa ósea en este periodo. El adulto mayor tiene una nutrición distinta. Consideremos que uno de los mayores logros del siglo XX ha sido doblar la esperanza de vida de la población en general. En la actualidad tenemos una de las más altas expectativas de vida de la historia, 76 años en hombres, 83 años en las mujeres, sobrepasando incluso los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, este objetivo que lo planteó en la salud para todos, que se estableció que la esperanza de vida llega a 75 años. Hoy en día una mujer de 65 años todavía tiene una media de 18 años de vida, cifra que se estima para nosotros en unos 11 años.
para el caso de los hombres. En el adulto mayor hay que cuidar sobremanera el aporte de calcio. No conviene suprimir los lácteos, salvo casos muy puntuales, ya que son los principales suministradores de calcio. Con la alternativa de poder usar los desnatados para aquellas personas que tengan que cuidar la ingesta de grasa, por ejemplo, o en las personas que tengan intolerancia a la lactosa, que tengamos molestias tras la ingestión de leche, hay que consumir, por ejemplo, yogures o leches fermentadas. En esta etapa de la vida se vuelve relevante moderar el consumo de la sal, de los alimentos salados, ya que existen otros factores de riesgo que se incrementan en esta etapa de la vida, como es la enfermedad cardiovascular. Se recomienda, por ejemplo, que deberíamos consumir menos de 6 gramos de sal. ¿Sí? La sal es esencial para la vida, pero los productos frescos ya contienen la suficiente sal que necesitamos para que nuestro organismo funcione. En cuanto al perfil de morbilidad que observamos en la institución, hay que tener en cuenta que el colesterol en cantidades adecuadas es esencial para nuestro organismo. Es un componente importante de nuestras membranas celulares. Es el precursor de síntesis de múltiples sustancias, como por ejemplo la vitamina D, las hormonas sexuales, e interviene en numerosos procesos metabólicos. Sin colesterol la vida no es viable. Sin embargo, una parte importante de la cantidad necesaria del colesterol puede ser sintetizada por nuestro hígado, en nuestro propio cuerpo. A este lo conocemos como el colesterol endógeno. El hígado fabrica aproximadamente unos 800 a 1500 miligramos de colesterol al día. El resto generalmente, que es una cantidad muy pequeña, procede de nuestros alimentos, que es del colesterol exógeno. Exclusivamente los de origen animal, ya que el colesterol no existe en los productos vegetales. Cuando ustedes vean aceite vegetal libre de colesterol, sí es cierto, porque no viene de origen animal. El colesterol de la dieta no parece tener una influencia importante elevando los niveles de colesterol en la sangre. Por ello, para muchas personas, el control del colesterol dietético es mucho menos importante que la reducción de la grasa saturada. Como por ejemplo tenemos esta grasa saturada cuando freímos alimentos con aceite de palma. Últimamente se ha relacionado un consumo alto de los productos que contienen ácidos grasos trans con un aumento del colesterol sanguíneo y de la fracción importante del colesterol transportada en las lipoproteínas de baja densidad, este famoso LDL. Disminuyendo por el contrario las lipoproteínas de alta densidad, que son el HDL. A estos los conocemos vulgarmente como el colesterol malo al LDL y al colesterol bueno como HDL. En realidad no son ni buenos ni malos. Lo único que necesitamos es mantener un equilibrio entre estos dos, ya que si el LDL está alto, nos provee un mayor riesgo cardiovascular que cuando está alto las lipoproteínas de alta densidad. De igual manera, la relación entre las grasas y los niveles de colesterol en la sangre y, en definitiva, el riesgo cardiovascular es muy complejo. No es actualmente totalmente comprendida, de hecho se habla del mayor fraude del siglo XX, el colesterol en la sangre. En realidad no comprendemos muy bien aún, especialmente los factores que dependen de algunos tipos de ácidos grasos. Recomendaciones generales para reducir el colesterol para las personas que presentan hipercolesterolemia es consumir una dieta equilibrada, una dieta variable. Aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, cereales, frutas, hortalizas, legumbres, etc. Curiosamente, aumentar el consumo de hidratos de carbono complejos, así como aumentar el consumo de alimentos integrales que contengan fibra. Reducir la cantidad de sal a menos de 5 gramos diarios. Moderar
la ingesta de grasa total, especialmente la grasa saturada, elegir carnes magras, utilizar preferentemente aceite de oliva, el mejor aceite de oliva, el aceite de oliva extra virgen, incluir pescados grasos en la dieta, más de 2 veces por semana, por su aporte de ácidos grasos de omega 3, mantener el peso corporal adecuado, que nuestro índice de masa corporal, veremos luego esto, no supere los 25 kilogramos por metro cuadrado y que se mantenga entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Realizar una actividad física diaria, una actividad que no implique una alta demanda energética, que sea una actividad moderada, al menos de 30 minutos al día. Si usted tiene una hipercolesterolemia, es muy relevante dejar de fumar. Si usted es un consumidor habitual de alcohol, debe hacerlo con mucha moderación. ¿Sí? Vamos a buscar entonces acá, entrando en otro punto, los aspectos esenciales para prevenir y mantener un adecuado estado de salud. Comprendamos lo más básico. El cuerpo de un hombre joven sano de unos 65 kilogramos de peso está formado aproximadamente por unos 11 kilos de proteína, unos 9 kilos de grasa, 1 kilo de hidratos de carbono, 4 kilos de diferentes minerales, principalmente los que son depositados en los huesos, 40 kilogramos de agua y una cantidad muy pequeña de vitaminas y otros elementos. ¿Por qué es importante esto? Porque el estudio de la composición corporal es un aspecto relevante para la valoración del estado nutricional, pues permite cuantificar las reservas corporales de nuestro organismo y, por tanto, detectar y corregir problemas nutricionales como, por ejemplo, situaciones de enfermedad o hipercolesterolemia, en las que existe un exceso de grasa, o por el contrario, situaciones desnutricionales en las que la masa grasa y la masa muscular podrían verse sustancialmente disminuidas. Así, a través del estudio de la composición corporal, se puede juzgar y valorar la ingesta de energía, la ingesta de diferentes nutrientes, el crecimiento o la actividad física que nosotros tenemos. Los nutrientes de los alimentos pasan a formar parte de nuestro cuerpo, por lo que las necesidades nutricionales dependen estrictamente de nuestra composición corporal. Los compartimentos corporales en nuestro cuerpo están constituidos por múltiples sustancias: agua, grasa, hueso, músculo, etc. Pero de todas ellas, el agua es el componente mayoritario. El agua constituye más de la mitad del peso del cuerpo, 50-65%. Y en la mayor parte se encuentra en los tejidos metabólicamente activos. Por tanto, su cantidad depende de la composición corporal y, en consecuencia, de la edad y del sexo. La cantidad o el porcentaje de agua disminuye con la edad y es menor en las damas. La cantidad y el porcentaje de todos los componentes de los compartimentos corporales es variable y depende de diversos factores, ¿sí? Es mayor en hombres y aumenta progresivamente con la edad hasta los 20 años y disminuye posteriormente en el adulto. El contenido de grasa, por el contrario, aumenta con la edad. Es mayor en las mujeres. Una vez alcanzada la adolescencia, las mujeres adquieren una mayor cantidad de grasa corporal que los hombres. Y esta diferencia se mantiene en el adulto y se incrementa incluso. De forma que la mujer tiene aproximadamente un 20 a un 25% más composición grasa, mientras que el hombre en este componente es de un 15% o incluso menos. Hay también una clara diferencia entre la distribución grasa entre los hombres que tienen tendencia a depositar en zonas centrales del organismo, en el abdomen, en la espalda, mientras que las mujeres se encuentran preferentemente en las zonas periféricas, en las caderas de los músculos.
Esta diferente distribución permite distinguir estos somatotipos que tenemos. El androide es en forma de manzana para el caso de los hombres y el ginoide, que es en forma de perita para el caso de las mujeres, ¿sí? En este aspecto, entonces, entramos en otro campo, que es la antropometría. Una de las técnicas más ampliamente utilizadas para valorar la composición corporal, la valoración de estos compartimentos corporales, es la antropometría, pues su simplicidad hace que esta sea apropiada para aplicarla en grandes poblaciones. Aunque requiere de personal entrenado, de una excelente estandarización de las medidas, es relevante para cuantificar los principales componentes del peso corporal e indirectamente valorar el estado nutricional mediante el empleo de medidas muy sencillas como el peso, la talla, la longitud de las extremidades, los perímetros, las circunferencias corporales, medida de espesores, pliegues cutáneos, en fin. A partir de estas medidas calculamos diferentes índices que permiten estimar la masa libre de grasa y la grasa corporal. Dos de los índices más utilizados en la actualidad son el índice de masa corporal y la relación que existe entre la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera. Entramos en un campo del peso ideal. El peso es la suma de todos los compartimentos. Es un marcador indirecto de la masa proteica y de los almacenes de energía. Para interpretar el peso y la talla se usan tablas de referencia específicas para cada grupo poblacional. Perdón. Ahora, ¿cuál es el peso ideal? Establecer el peso ideal no es fácil, teniendo en cuenta que todos los factores que implican un peso ideal. Además, preguntarse ideal en términos de qué, en términos de salud, en términos estéticos, en términos de belleza, en términos de rendimiento. ¿Cómo establecer un peso ideal? Cambiemos el término de peso ideal y cambiémoslo a peso deseable. El peso deseable debería ser aquel que dé lugar a una salud óptima, es decir, a una salud o a un peso que nos ofrezca un mínimo de riesgo de enfermedades. Dentro de la antropometría hemos mencionado el índice de masa corporal. Este es un parámetro muy útil para juzgar esta composición corporal, ¿no? Este es el índice que lo desarrolló Quetelet. Es un índice de adiposidad y obesidad, pues se relaciona directamente con el porcentaje de grasa corporal, excepto en personas con una gran cantidad de masa, de masa magra, como es el caso de los culturistas, de los fisicoculturistas, de los deportistas, ¿no? En este caso no podemos usar este índice. Puede usarse para calcular el porcentaje de grasa introduciendo este índice de masa corporal en el aspecto nutricional. También es un índice de riesgo de hipo o hipernutrición. Por tanto, un índice que nos avisa de las patologías asociadas en ambas circunstancias, especialmente de las enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso de la enfermedad cardiovascular, de estas dislipidemias, de la diabetes e incluso de algunos tipos de cáncer. Se ha observado una relación en forma de J entre el índice de masa corporal y la mortalidad total, de manera que tanto el índice de masa corporal muy bajo como muy alto se relacionan como un riesgo muy alto. Se estima que los límites aceptables del índice de masa corporal, es decir, aquellos que se asocian con un menor riesgo para la salud y por tanto con una mayor expectativa de vida, están comprendidos entre 19 kilogramos por metro cuadrado y 25 kilogramos por metro. El sobrepeso y la obesidad, importantes problemas de salud de la institución, pueden definirse como una excesiva acumulación de grasa, general o localizada.
Se considera que una persona presenta sobrepeso cuando este cálculo de este índice de masa corporal, está comprendido entre 25 y 29.9 kilogramos por metro cuadrado. Hasta aquí es sobrepeso. Luego de ello, son obesas aquellas personas que tienen un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro. Un criterio adicional de obesidad relacionado con un mayor de riesgo para la salud es la cantidad de grasa abdominal. La distribución central de la grasa puede ser incluso más crítica que la grasa total como factor de riesgo de enfermedad crónico-degenerativa. Está muy relacionada con una mayor prevalencia de intolerancia a la glucosa, de resistencia a la insulina, de aumento de la presión arterial y de aumento de los lípidos sanguíneos. El índice antropométrico que valora esta distribución de la grasa es la relación circunferencia-cintura, circunferencia de cadera, el RSC. Una cifra alta generalmente es más frecuente en hombres y refleja una obesidad androide o central con un depósito de grasa preferentemente en el abdomen. Cuando esta grasa corporal se incrementa o se deposita en la parte alta del cuerpo, puede suponer mayor riesgo para la salud. Una cifra baja, más característica en las mujeres, refleja depósitos periféricos en las caderas, en los muslos. Es decir, esta es la famosa obesidad ginoide. Hablemos entonces de lo que estamos esperando, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser nuestras necesidades nutricionales y cómo yo tengo que equilibrar y adecuar mi dieta? Por cierto, me gustaría mencionar que los fondos son propiedad de Elizabeth Murray, una acuarelista que me encanta usar en los fondos. Es uno de los mejores exponentes del arte hoy por hoy. Hablemos un poquito de una dieta equilibrada, de una dieta adecuada. Para que una dieta sea adecuada nutricionalmente o equilibrada nutricionalmente, tienen que estar presentes en ella energía y todos los nutrientes en cantidad y calidad, adecuadas y suficientes para cubrir nuestras necesidades y conseguir un óptimo desempeño. Las necesidades de cada nutriente son cuantitativamente muy diferentes entre personas y entre ellas. Así, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, los micronutrientes, son distintos entre ellos, distintas cantidades. Los únicos nutrientes que nos proporcionan, por ejemplo, energía o calorías, deben consumirse diariamente en cantidades de varios gramos, por lo que se denominan macronutrientes. El resto, que son, por ejemplo, vitaminas, minerales, se necesitan en cantidades muy pequeñitas, por eso los llamamos micronutrientes. Por ejemplo, únicamente necesitamos unos pocos miligramos de vitamina C. En realidad, 60 miligramos al día son más que suficientes. 60 miligramos. El zinc, por ejemplo, necesitamos cantidades aún menores. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy se están vendiendo estas tabletas de vitamina C de 1 gramo como que si fuera una panacea. Y tienen zinc, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, 100 microgramos de zinc en una tableta y la consumimos diariamente. Pues la gran mayoría la desperdiciamos, se ven ahorita. Lo único que aprovechamos son como máximo 60 miligramos. Necesitamos el orden de microgramos de otras vitaminas para un óptimo funcionamiento y que necesariamente debemos consumirlos diariamente, como es el caso de la vitamina B12 y de la vitamina D, que para la síntesis de la vitamina D es muy esencial exponernos a la luz solar. No hacemos fotosíntesis, pero sí necesitamos una transformación a nivel de la piel de hidrocolecalciferol al en fin. Sin embargo, todos los nutrientes son igualmente importantes desde el punto de vista nutricional.
y la falta o el consumo excesivo de cualquiera de ellos puede dar lugar a una desnutrición. Hablemos un poquito de la ingesta dietética de referencia. Las ingestas dietéticas de referencia son un concepto relativamente nuevo que nace hacia los años 2000, que hace referencia a la cantidad de un nutriente que debe contener la dieta para prevenir las enfermedades deficitarias, reducir las enfermedades crónicas y conseguir una salud óptima, aprovechando el potencial máximo de cada nutriente. Desde finales de 1997 se están desarrollando el reemplazar el concepto clásico de dieta recomendada, que se ha usado desde los años 40 y que inicialmente fue desarrollado para prevenir deficiencias clínicas que por esos años eran importantes problemas de salud pública y que hoy por hoy no son tan relevantes. Hablemos un poquito del requerimiento medio estimado, este EAR, Estimate Average Requirement. Las ingestas dietéticas de referencia incluyen 4 tipos de valores de referencia. El primero es este requerimiento medio estimado. Es un valor de ingesta diaria de un nutriente que cubre las necesidades del 50% de un grupo humano. El segundo de estos valores de referencia es una ingesta recomendada, este RDA. Se definen como una cantidad de un nutriente que juzga o que se juzga apropiada para cubrir los requerimientos nutricionales de todas las personas, casi un 97, un 98%. Ahora, este grupo debe tener varias características para poder usar este RDA. En primer lugar, que sea de igual edad, de igual sexo, de iguales condiciones fisiológicas y de estilos de vida similares. Por ello, no se recomienda el uso de esta valoración para la programación de la dieta de un grupo como el de Flaxo. Tenemos otro valor de referencia que es la ingesta adecuada, este AI, Adequate Intake. Son estimaciones que se usan cuando no hay suficiente evidencia científica para establecer un EAR y calcular un RDA. En el caso de muchos nutrientes hay pocos datos científicos sobre los requerimientos, por lo que no es posible identificar el nivel de ingesta suficiente para el 50% de los individuos del grupo que tenemos. Tal es el caso que tenemos que hacer estimaciones del nivel de consumo y que virtualmente va a cubrir al grupo que estamos trabajando. En este caso, el universo. Aquí nos vamos a basar en datos de ingestas medias, medidas en grupos de individuos sanos y que han sido determinados por observación y experimentación. Y vamos a intentar hacer una extrapolación. Al final de la charla ustedes verán esta extrapolación. La ingesta máxima tolerable es el nivel más alto de ingesta diaria de un nutriente que nosotros vamos a establecer en esta recomendación. El uso de la ingesta recomendada, ¿sí?, es el único valor de referencia que tengo hoy por hoy como profesional de la salud disponible para planificar y valorar una dieta para este grupo humano que me han puesto como reto. Vamos a programar y valorar nutricionalmente las dietas. Necesitamos planificar y desarrollar programas de educación nutricional. Hay que estimar estándares en el etiquetado nutricional y desarrollar nuevos productos en la industria alimentaria para que nos colaboren a esta ingesta recomendada. Aquí tenemos una tabla de ingesta recomendada, ¿sí? En esta tabla podemos observar varios factores que son relevantes para establecer una dieta. En primer lugar, la edad, el sexo, el consumo o la cantidad de energía que necesitamos por edad y por sexo, la cantidad de gramos de proteínas y de estos micronutrientes.
es completamente diferente esta tabla para las damas. Tener en cuenta aquí la relevancia que implica el cambio en la segunda mitad de la gestación y en la lactancia. Tener en cuenta también que hay otros oligoelementos que suplir ya y que son de igual forma diferentes para hombres y para mujeres. Dentro de estos oligoelementos, los relevantes son los microgramos de folatos y de vitamina B12 que necesitamos para cada circunstancia. Hablemos entonces de nuestros objetivos nutricionales. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este grupo humano, en este grupo flaxo? Tengo que tener en primera instancia un rango aceptable de distribución de macronutrientes. ¿Cuáles son estos? Pues las proteínas en primer lugar. Necesito que sea de un 10 a un 15% del valor de consumo total. La grasa total debe ser menor al 30% o menor al 35% del volumen total de consumo. Si es que consumimos aceites monoinsaturados de alta proporción, como es el aceite. Necesito al menos el 50 o el 60% del volumen de consumo total de hidratos de carbono, principalmente hidratos de carbono complejos de bajo índice glicémico. Mono y disacáridos, excepto los de los lácteos, verduras y frutas, menores al 10% del volumen de consumo total. Sé cómo funciona el mundo, así que necesitamos al menos un porcentaje o un gramaje menor a 30 de etanol al día. Esto es menos de 2 copas por día. Y si vamos a consumir alcohol, mejor que sea con las comidas. Fibra dietética que sea mayor de 25 gramos en las mujeres y mayor de 30 en los hombres. Y para una dieta de 1000 kilocalorías, que es una dieta que se establece cuando necesitamos ciertas condiciones especiales en obesidad, que sea mayor a 14 gramos. Fibra insoluble o soluble de 1.5 a 3 gramos día, es decir, el 25 al 50% total de la fibra soluble. Hablemos un poco de los ácidos grasos polisaturados. Necesito que sea menor o igual a 0.5%. De los ácidos grasos que son no saturados, mayor a 2 gramos. De este ácido linolénico necesito 2 gramos al día. Aquí entra el famoso aceite de oliva extra virgen con el ácido linoleico de 10 gramos al día. Esta relación entre consumos polisaturados y ácidos esenciales son de 250 miligramos día. La relación entre grasas cis y trans de 4:1 o de 5:1. De colesterol que sea menor a 300 miligramos día y pues en dietas de menos de 2000 kilocalorías hasta 2500 kilocalorías que sea de 100 miligramos y pues al final de ácidos grasos trans que sean menos de 3 gramos por día. Necesitamos minerales. Dentro de los minerales, relevante el sodio. El sodio debe reducirse por lo menos en todos quienes me escuchan, al menos de 5 gramos por día. Tengan en cuenta que 5 gramos es una cucharita de las que comemos o de las que ponemos en el café, en el desayuno. Es una cucharita pequeña, ¿sí? Eso de sal durante todo el día. Necesitamos un 40% del total de hierro de origen animal, una relación de vitamina C y hierro de 4:1, calcio al menos 1000 miligramos por día, relación calcio-fósforo de 1.3:1, necesitamos yodo de 150 microgramos día, de flúor de 1 miligramo día, de vitaminas, sobre todo
la riboflavina 0.6 miligramos por cada 100 kilocalorías de consumo. Importantísimo aquí consumir frutas en mayor cantidad de 400 gramos por día, verduras y hortalizas de 300 gramos día, y que nuestro índice de masa corporal por cada metro cuadrado sea entre 18.5 y 25. Sobre todo cuando tenemos más de 65 años, que llegue entre 23 y 26. Actividad física, necesitamos por lo menos un índice de PAL mayor a 1.75. Esto lo conseguimos con 45 a 60 minutos de actividad física por día. Quiero que lo siguiente esté tan claro como el fondo que observamos. ¿Qué vamos a consumir? Necesitamos diariamente consumir pan, cereales, cereales integrales, arroz, pasta, patatas. Es decir, cosas ricas. Entre 4 y 6 raciones, no más. ¿Cuánto es una ración? Es lo que nos gustaría saber, ¿verdad? Ya, vamos a hablar de eso luego. Verduras y hortalizas, más de 2 raciones por día. Leche, yogur, queso, de 2 a 4 raciones al día. Frutas, más de 3 raciones, o mínimo 3 raciones por día. Aceite de oliva, 3 a 6 raciones al día. Agua, 4 a 8 raciones por día. Semanalmente, es decir, una vez a la semana, vamos a consumir pescados y mariscos en relación de 3 a 4 raciones, carnes magras, carnes rojas, de 3 a 4 raciones por semana, huevos, 3 a 4 raciones por semana, legumbres, 2 a 4 raciones, y frutos secos, 3 a 7 raciones. Esto es un poco costoso, es la parte más costosa de la guía que estoy ofreciendo. Y consumo ocasional, es decir, deberíamos consumir no más allá de una vez al mes. Grasas importantes como margarina y mantequilla, dulces, bollería, caramelos, pasteles, bebidas gaseosas, bebidas refrescantes, helados, sobre todo estos que son hechos con la leche, ¿no? Carnes grasas como el cerdo, embutidos. Vino, cerveza, por favor, consumo opcional, muy moderado para nuestra población. Vamos a ver qué es una ración, ¿no? En cuanto al grupo de alimentos, pan, cereales, cereales integrales, arroz, pasta, patatas. Hablamos que la frecuencia recomendada está entre 4 y 6 raciones por día. Mayoritariamente estos deben tener las formas integrales. El peso de cada ración que recomiendo es de 40 a 60 gramos de pan. Hablemos que en medidas caseras para que se comprenda. 3 o 4 rebanadas de pan cortado o un panecillo pequeño. 60 a 80 gramos de pasta o arroz. Esto es un plato normal. Lo que entra en una taza, lo ocupamos de arroz y lo ponemos en nuestro plato. Esto es 60 a 80 gramos. Y en cuanto a patatas, a las papas que nosotros conocemos, 150 a 200 gramos. Es decir, una papa grande o 2 papas pequeñas. Eso al día. Leche y derivados, pues hablemos de 2 a 4 raciones por día. Comeremos de 200 a 250 mililitros de leche, es decir, una taza grande, el jarro que decimos, o un vaso de leche. 200 es o un vaso de leche o un vaso de yogur. 200, 250 gramos de yogur, ¿sí? 2 unidades de yogur de las pequeñitas que venden. 40 a 60 gramos de queso curado, es 2 a 3 lonches de queso. 80 a 125 gramos de queso fresco, es una porción individual, ¿sí? En cuanto a verduras y hortalizas, las consideramos 150 a 200 gramos, como más de 2 raciones al día. Un plato de ensalada variada, o un plato de verdura cocida, o un tomate grande, o 2 zanahorias.
Frutas puede ser una pieza mediana de una manzana, de una pera, de un durazno, entre 120 y 200 gramos. Puede ser una taza de cerezas, una taza de fresas, 2 rodajas de melón, aceite de oliva 10 mililitros al día, es decir, una cucharada sopera, una cuchara de las que comemos sopa. Hablemos de la legumbre. Hablamos de 2 a 4 raciones por semana. Esto es un plato normal individual, 60 a 80 gramos. Frutos secos, hablemos de un puñado de pasas, un puñado de nueces, una ración individual. Pescados y mariscos, 150 gramos, un filete de pescado. Carnes magras, res, de preferencia lomo, punta de cadera. Aves, de preferencia pechuga de pollo. Un filete pequeño, un cuarto de pollo, un cuarto de conejo para quienes gusten. Huevos, un huevito mediano. En los supermercados ya tenemos esta valoración, ¿no? El peso de un huevo mediano es entre 53 y 66 gramos. Necesitamos un par de huevos, ¿sí?, a la semana. De preferencia, el huevo debe ser cocido, no debe ser frito, por favor. Al freír el huevo, dañamos por completo la guía alimentaria. Embutidos y carnes grasas, ocasional, muy moderado. ¿Puedo comerme una vez a la semana una fritada? Ok, pero que esta fritada no supere 150 gramos. 3 pedazos de fritada. Dulces, refrescos, snack, por favor, que sea consumo de una vez al mes. Margarina, mantequilla, bolería en general, ocasional, moderado. Un par de chocolates al mes no nos da daño. Agua, importante. Un vaso de agua al día. ¿Es importante tomar agua para bajar de peso? Un vaso de agua al día. Una botellita de 200 mililitros. Vino o cerveza, consumo ocasional, consumo moderado, por favor. 100 mililitros de vino, 200 mililitros de cerveza, una copa de cerveza, un vaso de vino, una vez al mes. Ayudará bastante. Actividad física diariamente, más de 30 minutos de actividad física moderada. Con esto llegamos a terminar esta charla. He intentado compactar lo más que he podido. Por favor, no sé si tenemos tiempo para preguntas, para... Sí, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Merchan. Bueno, el doctor nos ha ilustrado en los conceptos básicos que se utilizan cuando hablamos de la nutrición. Hemos hecho un recorrido por las diferentes etapas de vida del ser humano y cómo funciona nuestro organismo y las necesidades de nutrición en cada etapa, ¿no? También nos ha enseñado a identificar en base a la tabla que nos ha presentado cuándo tenemos sobrepeso. Hemos recibido las recomendaciones sobre nutrición y las porciones recomendadas para alimentarnos. Agradezco nuevamente al doctor Merchan, al doctor Alfredo Moreno. David, por favor, para que canalices las preguntas y gracias a todos por su presencia. Cómo no, Janet, muchas gracias, doctor Merchan. Se han levantado algunas inquietudes que voy a tratar de sintetizar y agrupar, ¿no? Nos preguntan cuáles son las consecuencias de no haber tomado leche materna en la vida, ¿no? En la formación. Existen múltiples consecuencias de evitar la lactancia. Sin embargo, hoy por hoy se ha tratado de minimizar esto con la elaboración de productos que han desarrollado las industrias para suplir varias necesidades. Las enfermedades que con más frecuencia se presenta en niños que no han sido amamantados son la dermatitis atópica, alergias, el asma, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad, la diabetes mellitus, sobre todo una diabetes especial que se llama diabetes Moldy, la esclerosis múltiple. Las niñas no amamantadas tienen mayor riesgo de cáncer de mama en edad adulta. Es decir, es por ello que la Organización Mundial de la Salud
prácticamente establece la necesidad más básica como la lactancia materna y evitar cuando sea estrictamente necesario suspenderla. Esas son pues las consecuencias que hoy por hoy las estamos viviendo como consecuencia de haber evitado la lactancia materna. Obviamente, también se asoció este asunto de que la lactancia materna ha disminuido. Este es un estudio de 1996, me parece, que se asoció con una disminución del riesgo de otitis media aguda, de gastroenteritis inespecífica en los niños, de infecciones respiratorias bajas, sobre todo hoy por hoy en la pandemia. Aquellas personas que tuvimos la oportunidad de tener la lactancia materna, tenemos mayor posibilidad de tener un COVID soft y no una enfermedad respiratoria baja grave. Así también pues se sabe que hoy por hoy la lactancia materna ha disminuido de forma relevante la leucemia infantil, el síndrome de muerte súbita del lactante, la enterocolitis. Es decir, puedo estar media hora hablando de los beneficios de la lactancia materna. Muchísimas gracias, doctor. Hay otra pregunta que nos dice, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen demasiado calcio y generan cálculos de calcio? Respecto de la ingesta de calcio, ¿cómo pueden compensar esta situación? Ok, cuando nosotros tenemos mucho calcio, y en realidad no solo el problema es formar cálculos renales e interferir con el funcionamiento del corazón, del cerebro. La hipercalcemia suele ser el resultado de muchas cosas. Dentro de esto, la hiperactividad de las glándulas paratiroides como primer punto importante. Demasiado calcio en la sangre puede debilitar nuestros huesos, ¿sí? Ahora, esto es la parte importante. Hay muchos factores que influyen en la cantidad de calcio y cómo el cuerpo lo elimina. El cuerpo elimina el calcio mediante la orina, mediante las heces, mediante el sudor. Entre otros factores que incrementan el calcio es el consumo de bebidas alcohólicas, la cafeína, el café, ¿okay? Así que también existen otros nutrientes que pueden complicar para estos casos específicos, como es el consumo de proteínas, de sal de mesa, alimentos que tengan potasio, alimentos que tengan fósforo, ¿sí? Estos son muy importantes de disminuir cuando una persona tiene problemas de calcio, de esta hipercalemia. Hay un problema que llamamos hipercalciuria grave, que nos lleva a una insuficiencia renal grave, alteraciones cardíacas, en fin. Aquí nosotros tratamos con digitálicos y pues también tenemos que prevenir tumoraciones óseas, ¿ya? Ahora, ¿cómo eliminar este asunto del calcio? Es obviamente controlando el aporte y también tener en cuenta que el consumo de multivitamínicos y de elementos que tienen calcio no es para todas las personas. Por ello ponía la advertencia: antes de consumir algo, por favor, consulte con un especialista. Perfecto, doctor. Otra inquietud, ¿cómo inciden los problemas de metabolismo en el índice de masa corporal y el sobrepeso? Nos pregunta. Ok. Aquí hay un interesante factor, ¿no? Sí hay algo en la institución ya respecto al metabolismo y al índice de masa corporal. Tenemos como es, por ejemplo, el metabolismo alterado de la tiroides, ¿sí? Cuando una persona tiene un hipotiroidismo, vamos a ver alterado de forma sustancial el índice de masa corporal, ¿ya? Aquí nosotros, en estos casos específicos, utilizamos los criterios de Benedict para las damas. Ya acá se hace un cálculo distinto. Una dieta o una recomendación, una guía alimentaria general, como la que acabo de dar, no es prudente seguirla como recomendaba en un principio para el paciente que tiene problemas de metabolismo. No solo de la tiroides, también podemos tener problemas con el metabolismo de las proteínas, problemas con el metabolismo de los hidratos de carbono. Estas personas necesariamente deben ser tratadas de forma individual.
Influye mucho el metabolismo en el índice de masa corporal, ¿ok? Puede o subirlo o bajarlo, dependiendo del problema que presentemos. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última inquietud. Dice, respecto de las personas que hacen dieta, ¿ayuda o en qué forma beneficia el hacer intermitencia? Es decir, saltar comidas de un día para otro, toda la noche, no desayunar y solo almorzar. Fantástica pregunta. Excelente pregunta. Mire, el ser humano tiene algo que se conoce como ritmo circadiano. Usted se preguntará por qué hay ciertas personas que se acuestan a las 10 de la noche y se despiertan a las 6 de la mañana, otras personas que se acuestan a las 2 de la mañana y se despiertan a las 4 de la mañana, unas personas que tienen hambre a las 8 de la mañana, otras personas que tienen hambre a las 6 de la mañana, en fin. Este ritmo establece cómo nuestro organismo funciona respecto del tracto digestivo también. Si nosotros mantenemos una dieta regular, voy a hablar con números gruesos que no son reales, solo para que ustedes me entiendan. Desayunamos 20, almorzamos 30 y cenamos 30. ¿Ok? Estamos hablando de 80 de ingesta total. Un buen día el organismo dice, ok, ingiero 80, voy a asimilar 40. Excelente. Voy a hacer intermitencia en mi dieta, voy a dejar de merendar para bajar de peso. Aporto 20 y 30. Total de aporte, 50. ¿Qué dice el cuerpo? Perdón las palabras que voy a usar. El cuerpo dice, este señor me está matando de hambre. No cojamos 40, cojamos 50. Igual, dejar de cenar, sube de peso. Decimos, vamos a hacer la dieta del agua y no voy a comer nada más que, o no voy a beber nada más que agua durante una semana. Bajamos de peso, por supuesto. Y estamos aportando 0, 0, 0 durante una semana. A la siguiente semana aporto 30, 30 se absorbe. Aporto 40, 40 se absorbe. Aporto 100, 100 se absorbe. ¿Ok? Para el caso contrario, digamos, no vamos a aportar 20 de desayuno, voy a aportar 40 de desayuno. Voy a aportar 50 de almuerzo, 50 de cena, voy a aportar 140. El cuerpo dice, ok, hay bastante. Guardemos por si acaso para después. ¿Ok? Pero resulta que en esta dieta de 40 faltan muchas cosas. ¿Por qué? Por lo que había conversado del metabolismo, ¿sí? El metabolismo tiene que estar equilibrado. Caso contrario, se absorbe demasiado de una cosa y se deja en cadencia otra. Por ello, una persona que consume mucho es desnutrida en ciertos elementos. Así que esta itinerancia de dietas, pésima idea. Por el contrario, me atrevo a recomendar que para la gran mayoría, diría que entre un 60, tal vez un 70% del grupo humano que estamos conversando, requerimos fraccionar nuestra dieta en 5. Al contrario, debemos comer más veces, ¿sí? Para controlar estas epidemias. Sería un desayuno, una entrecomida hasta el almuerzo, otra entrecomida hasta la cena. Y debido al ritmo circadiano, no es prudente cenar luego de las 11 de la noche. De hecho, se habla de la cena mediterránea a las 12 de la noche. A las 12 en la noche nuestro cuerpo está ya como en stand-by, ya no funciona mucho, y guarda todo eso en un recipiente que se llama intestino delgado, donde se absorbía la mayor parte de alimentos en el intestino delgado. Si permanece más tiempo ahí, se va a absorber mucho más. Si usted tiene dislipidemia, pésima idea cenar más tarde. ¿Ok? Perfecto, doctor. Agradecemos muchísimo al doctor Diego Merchán por su conferencia. Creo que ha satisfecho muchas inquietudes de todos quienes estamos acá. Al doctor Moreno igualmente, pues nuestro médico ocupacional. Y a todos quienes han hecho posible pues que se cristalice esta conferencia, que es parte del seguimiento y vigilancia de la salud, uno de los pilares fundamentales de la gestión de seguridad y salud ocupacional. Tengan la seguridad que vamos a pasarles, como se está grabando, pues vamos a pasarles el link posteriormente para que puedan accesar a cualquier situación. Adicional, el doctor
nos ha dejado sus números, el doctor Merchan nos ha dejado sus números telefónicos y un correo para podernos comunicar si es que ustedes tuvieran alguna inquietud. Muchísimas gracias, buen día a todos, bueno, y un feliz fin de semana. Qué gusto.